Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición que podamos compartir la palabra de Dios y juntos pues alabar al Señor a través de lo que podamos aprender el día de hoy. Esta noche estaremos aprendiendo acerca del libro de Abdías. El libro de Abdías es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que el libro de Abdías es el libro más pequeño? Solo contiene 21 versículos. Quiero contarles, hermanos, que aunque la palabra no va dirigida directamente a Israel, ni mucho menos a la iglesia, sino a Edom, deja grandes enseñanzas tanto para Israel como para nosotros, su iglesia. Y eso es lo que vamos a aprender esta noche. ¿Quiénes eran los de Edom o quiénes eran los edomitas? Esa es una introducción, hermanos. Los edomitas, hermanos, eran descendientes de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. O sea que Esaú y Jacob eran hermanos. Los descendientes de Edom son los de Esaú y los descendientes de los judíos y los descendientes de Jacob son los judíos. O sea, los dos eran hermanos, hijos del mismo padre Isaac, hijos de la misma madre Rebeca. Eran puros hermanos, más bien hasta eran gemelos. Ustedes recordarán la historia en Génesis capítulo 25, versículos del 21 a 26. Se cuenta y narra la historia de cómo ellos nacieron en el mismo vientre de Rebeca. Así que los descendientes de Esaú, Edom. Los descendientes de Jacob, Israel o los judíos. Ya con eso, lo que hemos aprendido en este momento, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Abdías. Abdías dice así, en el versículo 1. Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom. Esta carta va dirigida, recuerde bien, a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Miren, hermanos, cómo empieza este libro tan pequeño pero con tan grandes enseñanzas. El Señor ha enviado un pregonero a las naciones. ¿Para qué? Para que todas las naciones se levanten contra la pequeña nación o el pequeño pueblo de Edom. Todos los pueblos que estaban alrededor de Edom, el Señor manda a que se levanten en batalla contra estos pequeños. Además, aprendemos en estos breves 2 versículos que Edom estaba abatida en gran manera, o sea, no tenía fuerzas. Esa es la situación de Edom. Pero ¿por qué el Señor levanta a pueblos enemigos para que ataquen a Edom? ¿Cuál será esa razón? Para que ese pequeño pueblo, ese pueblo sin fuerzas, ese pueblo abatido, sea atacado por todas las fuerzas de todos los pueblos a su alrededor. Y eso lo vamos a aprender ahorita en los versículos 3. Del 3 al 9. Mire lo que dice la Biblia. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruida, ¿no hurtarían lo que les baste? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron
escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. A los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcas en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ese pequeño pueblo, hermanos, ese pequeño pueblo se había engrandecido en su soberbia. Y esta es la enseñanza de esta noche. Este pequeño, abatido, débil pueblo de Edom se había crecido en soberbia. Dice la Biblia, hermanos, la soberbia ha engañado tu corazón, le dice el Señor por medio del profeta Abdías. Tu soberbia ha engañado tu corazón. Y bien dice el profeta Jeremías en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón, hermanos. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este pequeño pueblo y débil se había crecido. El orgullo, la soberbia, la altivez les hacía creer que eran todopoderosos. Déjenme decirles, hermanos, que el pueblo de Edom vivía, el pueblo quedaba en las llanuras altas de Israel, en los peñascos. Ahí en las hendiduras de los peñascos, ahí habían hecho sus casas los edomitas. Y ahí ellos se creían invencibles. Me imagino que ellos dirían, aquí arriba nadie nos puede atacar. Si vienen de frente los enemigos, les podemos aventar piedras, les podemos tirar flechas, les podemos tirar agua hirviendo. Nosotros somos invencibles. Nada nos podrá matar, aniquilar, derrotar. Miren, hermanos, cómo habían puesto ellos su confianza en el lugar en donde vivían. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Si te remontares, dice aquí en lo que acabamos de leer, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí, en ese mismo lugar, dice el Señor, ahí te derribaré. Miren, hermanos, la soberbia de este pueblo. Ellos creían que nadie los podía derrotar. Quizás hasta habían levantado su puño contra Dios y decir, ni de aquí ni Dios nos puede derrotar. Pero el Señor le dice, aunque te remontaras como el águila, aunque pusieras tus huevos, así como ponen los huevos los nidos, en los peñascos, en lo más alto sus huevos, o en las estrellas, de ahí mismo yo te haré caer, le dice el Señor. Porque tenía orgullo en su corazón, era soberbio. También leímos que su confianza la habían puesto en sus aliados. La habían puesto en sus amigos, en sus compadres, con los que habían hecho alianza, con los que habían comido con ellos. Y leyendo lo que acabamos de leer, hermanos, nos damos cuenta que esos mismos amigos, esos mismos aliados, esos mismos compadres se levantan contra el pueblo soberbio de Edom. Oh, qué difícil, hermanos, poner nuestra confianza en el hombre. Bien dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová.
Hermanos, ellos en vez de poner su confianza en el Dios de los cielos, en Jehová, el Dios Todopoderoso, habían puesto su confianza, habían puesto su confianza en sus amigos. Y como digo, sus compadres, sus aliados. Y el Señor mismo levanta a esa gente para hacerle daño a la soberbia Sedón. También, hermanos, leímos que su confianza estaba en sus sabios. El pueblo de Edom tenía una gran confianza en sus sabios, en la sabiduría de sus sabios. Y la Biblia dice en lo que acabamos de leer, hermanos, que de los sabios no quedó ni uno mismo. Ni uno solo dejó el Señor de sus sabios. Esos sabios que cambiaron, aconsejaron mal a Edom y lo llenaron de egocentrismo, que los apartaron del Señor. Pues el Señor dice, de tus sabios ni uno quedará. Como dice Mateo 15:4, sus sabios eran ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, al hoyo caerán los dos. Los sabios de Edom eran como ciegos, hermanos, guiando a otros ciegos. Y juntos iban a caer al mismo hoyo. ¿Por qué? Porque habían llenado su corazón de soberbia, de altivez, de orgullo. Su confianza la habían puesto en lo que poseían, en lo que tenían. Su confianza la habían puesto en sus amigos, en sus aliados. Su confianza la habían puesto en su vana y soberbia sabiduría humana. Y finalmente leímos que su confianza la habían puesto en sus valientes guerreros. Y el Señor dice que de ellos ni uno quedó. Miren lo que es la soberbia, hermanos. Miren las consecuencias de la soberbia. La soberbia, el orgullo, te apartan del Señor y te hacen confiar en tus posesiones. La soberbia te hace hacerte de amigos y confiar en ellos y apartarte del Señor. La soberbia nos hace escuchar la voz de falsos sabios y olvidarnos de la ley perfecta del Señor. La soberbia nos dice como una historia de una persona soberbia que en vez de confiar en el Señor tenía a su perro Doberman, su perro guardián, un perro musculoso, por naturaleza guardián. Un fin de semana él sale de paseo con su familia y deja con toda confianza a su perro el guardián. Cuando regresó de su casa ese hombre, pero ni el perro estaba, hermanos, porque hasta el perro se habían llevado. Solamente le pusieron los ladrones una perrita en brama y ahí se fue el perrito detrás. Van a exponer nuestra confianza, hermanos. Ah, no, hermano, yo tengo mi arma de fuego en la casa. Ahí está la confianza, eso es soberbia. Y eso es lo que le había pasado a la pobre Edom. Qué miserables, hermanos. Qué miserables Edom, poner su confianza en sus bienes, poner su confianza en sus amigos, en sus conectes, poner su confianza en sus sabios insensatos, poner su confianza en aquello que según ellos pueden cuidar. Mas la Biblia dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Bienaventurado, feliz, dichoso, alegre el que confía en el Señor.
Y esta noche la pregunta es: ¿en quién estás confiando tú, hermana? ¿En quién estás confiando tú, joven? ¿En quién estás confiando tú, jovencita? Tu papá te da un consejo de acuerdo a la palabra del Señor y tú dices: nah, sigo el consejo de mis amigos. Yo te quiero decir que es duro el golpe. Yo pongo mi confianza en mis posesiones. ¿Cuántas historias hemos escuchado de hombres que han sido millonarios y terminan siendo pobres, mendigos en las calles, y otros suicidándose? Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Esa gran soberbia, hermanos, los llevó a pecar contra su hermano Jacob, contra los judíos. Y esto lo podemos leer, hermanos, en los versículos 10 al 14. La Biblia dice: por la injuria a tu hermano Jacob, mire, a su propio hermano, mire lo que Edom, lleno de soberbia, hizo contra su hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Miren, hermanos, su soberbia lo hizo pecar contra su hermano, y dice la Biblia que el Señor cortó para siempre a todos los de Edom. El día que estando delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Miren, cuando el pueblo de Israel, los judíos, fueron atacados, cuando fue atacado Jerusalén, los edomitas, en vez de apoyar a sus hermanos, en vez de defender a sus hermanos, fueron como uno de ellos. Pero lo más terrible, hermanos, miren, y aquí vamos a poner atención a 8 no debistes. Y mire lo que dice pues no debistes haber estado mirando en el día de tu hermano, el día de su infortunio. El pueblo enemigo atacó al pueblo, a Jerusalén. Entraron todos los enemigos. Y Edom, en vez de defender a su hermano, se quedó viendo, indiferente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Solo se quedaron viendo. No ayudaron a sus hermanos. No pelearon a favor de sus hermanos. Más bien solo mostraron indiferencia. No hicieron absolutamente nada por sus hermanos cuando estaban siendo atacados, cuando estaban siendo masacrados, cuando estaban siendo perseguidos. No hicieron absolutamente nada, y eran sus hermanos. La Biblia dice, hermanos, en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le cuenta por pecado. Y eso fue lo que pasó con Edom. Pecó contra el Señor y contra sus hermanos porque no hicieron nada cuando estos eran atacados. Hermanos, según lo que leímos, dice acá, pues no debiste tú haber estado mirando, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Hermanos, dice acá que se alegraron al ver la caída de sus hermanos. No debiste haberte alegrado cuando tus hermanos se estaban perdiendo. Edom, además de tener los brazos cruzados y viendo cómo morían sus hermanos, cómo eran masacrados sus hermanos, cómo era botada la ciudad de Jerusalén, además de tener sus brazos cruzados, también, hermanos,
se gozaron, se reían. Sarcasmo. Bien decía yo que esos pobres judíos, esos iban a perder la batalla. Qué terrible, hermanos. Qué terrible ver a nosotros conocer la necesidad de algún hermano y nosotros cruzarnos de brazos sin hacer nada. Qué terrible, hermanos, ver que un hermano está pasando una angustia, un sufrimiento y nosotros regocijarnos y no hacer nada. Hemos pasado una pandemia, estamos pasando una pandemia. Hemos pasado 2 huracanes en este año que pasó. Hay unas grandes migraciones. Y pareciera que nosotros como iglesia estamos de brazos cruzados. Y aún nos reímos de la necesidad de nuestros vecinos. Además, hermanos, dice la palabra del Señor, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Estos hombres se jactaron, hermanos. Se jactaban de sus hermanos. Si lo hubieran hecho como yo lo hago, no estarían así como están. Si hubieran seguido mi consejo. No era momento de jactarse, hermanos. Era el momento de extender su mano y ayudar. Pero se llenaron de jactancia. Se llenaron de orgullo. Ante la angustia, ante el dolor, ante la destrucción de sus hermanos. Cada uno de ellos pecaron contra el Señor. Luego, hermanos, dice en adelante, dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebranto. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el camino en el día de angustia. Hermanos, además de no hacer nada, además de regocijarse del mal ajeno, además de jactarse, Edom se llenó de maldad. Hermanos, ellos se llenaron de gran maldad ante sus hermanos. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que los enemigos de Israel iban matando, eliminando, llevando cautivos, destrozando Jerusalén. Y atrás iban los edomitas, recogiendo lo que no se habían llevado los enemigos de Israel. Miren, hermanos, no se llevaron esto, me lo llevo yo, no se llevaron. Y además de eso, cuando los pocos judíos podían salir huyendo por las montañas, los mismos edomitas los mataban. Miren qué crueldad, hermanos. Salía una familia, un padre de familia con su esposa, con sus hijos y se escondían. Y dice la Biblia que los edomitas decían, aquí están escondidos, vengan a tomarlos. Y si no, los mataban. Miren qué maldad. La soberbia del hombre hasta dónde los llevó. La soberbia los hizo no hacer nada ante el dolor, ante la angustia, ante el hambre, ante la muerte, ante la destrucción. El orgullo, la soberbia los hizo ser indiferentes al dolor,
La misma soberbia los hizo, hermanos, regocijarse del dolor ajeno. La misma soberbia los hizo, hermanos, jactarse. Esa misma soberbia los hizo asesinar y entregar a los pocos judíos para que fueran cautivos de sus enemigos. Qué cosa tan terrible, hermanos, cuando se llena el corazón de soberbia. Y por eso yo les digo, hermanos, aunque esta carta, aunque este libro, aunque esta profecía va dirigida a Edom directamente, tiene una gran enseñanza para nosotros. Porque a veces hemos sido soberbios delante del Señor. Ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas y no en el Señor. Ponemos nuestra confianza en nuestros amigos, en nuestros aliados, en nuestros compadres, diría alguien. Ponemos nuestra confianza en la sabiduría humana. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Y se olvidan que, claro, lo podemos hacer, pero lo podemos hacerlo todo en Cristo. Pero con nuestras propias fuerzas nos llenamos de soberbia. Y nos damos cuenta que la soberbia nos hace indiferentes al dolor de los hermanos. La soberbia nos hace, hermanos, regocijarnos del dolor ajeno. La soberbia nos hace jactanciosos. La soberbia nos hace malvados. Y mire lo que dice el versículo 17. Versículo 15 y 16. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Ahí está el juicio. Se vino el juicio. Como tú hiciste, así se hará contigo. Tu recompensa será como sobre tu cabeza. Eso es lo que le dice el profeta. Eso es lo que el Señor dice por medio de su profeta Abdías a Edom. Como tú has hecho con tu hermano Jacob, así será contigo. Miren, hermanos, que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor nos guarde. Por eso les decía yo, hermanos, que aquí hay mucha enseñanza para nosotros. No sabemos qué futuro viene para la tierra. Pero creo que hoy el Señor nos está hablando a través de esta profecía. A no ser soberbios, a no ser indiferentes, a no regocijarnos del dolor ajeno, a no jactarnos de lo que tenemos y a no ser malvados. Porque el día del juicio vendrá. Así dice el Señor. Claro, esto es para Edom, pero tiene enseñanza para nosotros. Y mire lo que dice el versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Miren, hermanos, hay una esperanza para Israel. Israel volverá a ser una gran nación. Israel, Jacob volverá a ser una gran nación. Será como fuego, hermanos. Pero Edom será como una mecha
de lino, consumida por el fuego, y no quedará nada. Y hasta la fecha, hermanos, de este pueblo no hay nada. Se acabaron ellos. Se cumplió la profecía. Se hizo tal y como ellos habían hecho con su hermano Jacob. Esto es una llamada de atención, hermanos. Hemos estado aprendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí hay una enseñanza. Y la enseñanza es: cuidado con la soberbia. Cuidado, iglesia, con la soberbia. ¿Qué debemos aprender hoy? Y te animo a que abras tu libro en el libro de Proverbios. Proverbios dice, hermanos: fíate de Jehová. Pon tu confianza. Iglesia, abre tus oídos. El que tenga oídos para oír, oiga. Jovencito, jovencita, a ti el Señor te dice hoy: esta es palabra para ti. Fíate de Jehová de todo tu corazón, con todo tu corazón fíate. Guardémonos de caer en la soberbia, de poner nuestra confianza en lo que poseemos, en nuestros amigos, en los sabios falsos. Aquí el mensaje para ti, iglesia, es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oh, pobre don, confió en su propia prudencia. Pero el Señor te dice a ti: no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí dice: no seas sabio en tu propia opinión, no seas soberbio. Confía en Jehová. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que nos aprendemos esta noche. Eso quiero aprender yo, hermanos. Señor, guárdame la soberbia. Guárdame, Señor. Espero, hermanos, que usted también esté confesando lo mismo. Señor, guárdanos de la soberbia. Queremos confiar en ti, Señor, con todo nuestro corazón. No queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia. No quiero poner mi fe en un perro Doberman, ni en una arma de fuego, ni en lo que poseo. La enseñanza es: confía en Jehová. Confía en Jehová. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué más puedo aprender de esta lección del libro de Abdías? Lucas 10:27. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y escuche bien lo que dice, ¿qué sigue diciendo? Y a tu prójimo como a ti mismo. No solo debo de amar a Dios, sino también a mi prójimo, así como me amo yo a mí mismo. El Señor nos enseñó la regla de oro, ¿se acuerdan? En Mateo 7:12. Todo lo que Mateo 7:12, tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Cómo debe tratar usted a su hermano? Como a usted le gustaría que lo trataran. ¿Cuánto debe ser bondadoso usted con su hermano? Así como usted debe ser bondadoso como a usted le gustaría que fueran bondadosos con usted. Miren, hermanos, esta es enseñanza para la iglesia. Ellos no hicieron nada, Edom. Se jactaron, se gozaron, fueron malvados.
Pero el Señor dice que amemos a nuestro prójimo y que hagamos así como a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Hagamos bien. Algo que aprendo en esta lección es a no ser indiferente. Al amar a mi prójimo no voy a poder ser indiferente ante su dolor. Al amar a mi prójimo no me voy a regocijar. Ni tampoco voy a decir en medio de su dolor, te lo dije. Si lo hubieras hecho como yo te dije. Hermanos, en el momento del dolor, esas palabras no tienen ningún... En el momento del dolor, esas palabras no tienen ningún valor. Es momento de extendernos, levantar al caído y ayudarlo. Porque si no vamos a entrar en soberbia como lo hizo Edom. Aquí hay un principio bíblico. Y el principio bíblico acá que aprendo en el libro de Abdías es el de sembrar y cosechar. Todo lo que el hombre sembrase, eso cosechará. Todo lo que usted siembre, hermano, el día de hoy, tarde o temprano usted lo va a cosechar. Así es, hermanos. Hermano, pero eso era para Edom. Sí, era para Edom en ese momento. Esta profecía era para Edom. Pero hay una enseñanza para usted para el día de hoy. Todo lo que usted hoy siembre, hermano, tarde o temprano usted lo va a cosechar. Yo le pido que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés 12:14. Mire lo que dice Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Oiga bien lo que dice el Señor. Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ah, hermano, pero eso es el Antiguo Testamento, porque es Eclesiastés, capítulo 12:14. Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, usted y yo, Pablo y Juan, Pedro, la iglesia, que todos nosotros, hermanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, oigan, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hermanos que están pasando angustia, que están pasando dolor, que están siendo quebrantados, que están enfermos? Somos indiferentes. Nos reímos de su desgracia. Nos jactamos de lo que hemos hecho. Y por eso estamos bien. Y ellos por no haberlo hecho están mal. Y peor aún, somos malvados, haciéndoles mal. Hermanos, va a llegar el tiempo que así como Edom fue a un juicio y recibió el juicio de Dios, así nosotros estaremos ante la presencia de Dios un día. Como lo acabamos de leer. Y seremos juzgados por nuestras obras. No estoy hablando ahorita de la salvación, hermanos. No estoy hablando de salvación, porque la salvación no es por obras. Pero sí el Señor verá qué hicimos en esta tierra, sean hechas cosas buenas o malas. Yo te invito, hermanos, esta noche, a que abras el libro de Lamentaciones, capítulo 3:40. El libro de Lamentaciones 3:40. Y dice la Biblia, escudriñemos nuestros caminos
Escudriñemos nuestros caminos, hermanos. Escudriñe su corazón, hermanos. Y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Hay soberbia en tu corazón, joven? Cuando no obedeces a papá y a mamá, hay soberbia. A ti, padre de familia, cuando no corriges a tus hijos, hay soberbia. Cuando no tenemos momentos para escuchar la voz del Señor a través de la lectura de su palabra, hay soberbia. Cuando tú no lees que estás en esta posición, no quieres escuchar el consejo de Dios. Cuando no oramos, hermanos, estamos en esta posición. Le quitamos el habla a Dios. Eso es soberbia. Que el Señor nos guarde, hermanos. Vemos un cuadro en el libro de Abdías. Pero hay salvación para nosotros, hermanos. Así como el Señor guardó un remanente, un pequeño grupo, y lo reunió en el monte de Sión. Y entre la miseria, Jacob hizo un fuego. Así nosotros también. Hoy venimos todos a Cristo Jesús. Yo te invito a que vengas a Jesús. Te invito a que escudriñes tu corazón. Y si encuentras soberbia en tu corazón, por lo menos un poquito, acerquémonos a Jesús. Acerquémonos a Jesús. Reconciliémonos con Jesús. Ese es el mensaje de toda de la Biblia. El reconciliarnos con el Señor. Dios te está hablando a ti. Y el Señor me está hablando a mí. Señor Jesús, he pecado contra ti. No me había dado cuenta que había soberbia en mi corazón. He sido indiferente. He sido indiferente al dolor de mis hermanos. Quizás no me he alegrado del dolor ajeno, pero sí me he jactado. Y eso es pecado. Señor, perdóname. Señor, soy tan pequeñito, pero hay momentos en que me creo tan grande que mi soberbia me hace pecar contra ti, Señor. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, hermanos. Esa es la enseñanza de esta noche. Cuidemos de nuestros hermanos. Cuidemos de los que están siendo angustiados. Cuidemos, hermanos. Esa es nuestra misión. Y entonces el nombre del Señor será glorificado. Que Dios los bendiga, hermanos, y que pasen una feliz noche.